Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en este momento porque llegamos a este tiempo en el que disponemos nuestro corazón a escuchar tu palabra. Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones para recibir con claridad, con precisión tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído el pasaje de Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Vamos a estar meditando en ese pasaje el día de hoy. Y pensando cuando leía el texto, amados hermanos, vino a mi mente que hace algunos años me vi en la necesidad de usar lentes. Porque primero pues me empezó a doler la cabeza, no sabía por qué. Yo tomando paracetamol para quitarme el dolor de cabeza, y después mi visión un poco borrosa, entonces me recomendaron ir al especialista para que me ayudara, y a la hora de que me examinaron, me evaluaron y me dijeron, bueno, usted necesita una graduación. No mucha, dice, pero la necesita, porque ya me empezó a preguntar a qué me dedicaba, qué es lo que hacía. Le decía, bueno, paso un buen tiempo leyendo libros y eso, y en la computadora. Entonces me dijeron, necesita lentes. Y cuando yo veía eso, hermanos, de la necesidad de usar lentes para ver bien, dije, voy a hacer esto, comparar nuestra responsabilidad, nuestra tarea como cristianos, ¿sí? Y por eso yo quiero usar esta imagen de los lentes para pensar en nuestro quehacer como hijos de Dios. Debemos nosotros estar enfocados, tener el enfoque correcto. Cuando tenemos que tomar una decisión, saber que es Dios que nos está dirigiendo y que ese es su voluntad. Pero no podemos ir por el mundo adivinando y diciendo si es por aquí o por este lado. Tenemos que saber realmente que lo que nosotros estamos haciendo es la voluntad de Dios. Y que esa voluntad de Dios todo el tiempo es agradable y perfecta. Entonces, hermanos, el enfoque correcto es lo que nosotros debemos tener. Es como ponernos el lente adecuado, el lente correcto para ver bien las cosas y hacerlas bien. Entonces, pensando en ello, he titulado el mensaje del día de hoy, ponte los lentes que son. Hermanos, a veces no usamos los lentes que deberíamos de usar. Y aquí está. Estos son los lentes que debemos usar cada uno de nosotros. Porque esto nos permite a cada uno de nosotros saber la voluntad de Dios, conocer todo lo que nosotros debemos hacer y la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Ponte los lentes que son. Ese es el mensaje del Señor todo el tiempo. Ponernos los lentes que son. Cuando nosotros nos quitamos los lentes, resulta que algunos no alcanzan a ver bien, ¿sí? Y entonces pues van por la vida haciendo cosas que no agradan a Dios. Es necesario entonces ponerle los lentes adecuados, y eso significa entender en primer lugar que fuimos llamados a servir. Ese es el primer principio. Cuando nosotros nos ponemos los lentes que son, entendemos que todos fuimos llamados a servir en el reino de Dios. Dice el versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. El texto es muy claro, hermanos. El texto nos muestra que tanto Marta como María recibieron a Jesús en su casa, es lo que dice el texto. Ahora, por la forma en cómo el evangelista nos narra esto, es posible entender que Marta
fuese la hermana mayor, porque ella salió, hermanos, a recibir a Jesús, es decir, a darle la bienvenida. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque en los tiempos de Jesús, cuando los padres ya no vivían, los hermanos mayores eran los responsables de dar hospitalidad. Los hermanos mayores tenían la responsabilidad de recibir al viajero, aquel que necesitaba algo, no solamente pasar la noche, sino tal vez un bocado de pan. Entonces, los hermanos mayores tenían esa responsabilidad. Y es importante reconocer entonces la labor de Marta. Si es la hermana mayor, pues es la que está preocupada porque la persona que ha llegado a su casa sea bien atendida. La hospitalidad es importante, hermanos. Ser hospitalarios es importante en el contexto bíblico. De hecho, las personas creían, hermanos, las personas creían que cuando alguien llegaba a tu casa, esta persona había sido enviada por Dios, ¿sí? Que era alguien que Dios lo envió y por lo tanto había que recibirlo de la mejor manera. Y decir, bueno, es un privilegio recibir a un enviado de Dios, cualquier persona que fuese. Es un privilegio recibirla en mi casa. Es un honor y esto implicaba, hermanos, atenderlo bien. ¿Sí? Quiero recordarles algunos textos. Cuando Abraham, por ejemplo, recibió a estos varones que llegaron a su casa, en su tienda. Dice Génesis 18, versículos 2 al 8. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Hospitalidad. ¿Qué forma de atender? ¿Qué forma de recibir a alguien? ¿Los conocía Abraham? No, él no sabía quiénes eran. No sabía quiénes eran estos hombres. Pero iban pasando cerca de su casa y él dijo: pasen, vengan, tomen algo. Yo les ofrezco comida, bebida y también un tiempo para que descansen. El apóstol Pablo nos recuerda eso, hermanos. Romanos 12:13. Compartiendo, dice, para las necesidades de los santos, practicando, ¿qué? La hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Esto es importante, hermanos. De hecho, había un principio, un procedimiento en la iglesia del Nuevo Testamento, donde para ayudar a alguien, en este caso a las viudas, había un requisito. O sea, no nada más se ayudaba así porque sí. Había un requisito. Y uno de los requisitos es lo que dice Pablo a Timoteo. Allí en 1 Timoteo 5:10. Dice: que tengan testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, a esta persona hay que ayudarle. Y aquí, dentro de estos requisitos, hermanos, está la hospitalidad. ¿Has sido una buena anfitriona? Hay que darle entonces el apoyo. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra. Entonces aquí hay un llamado a no olvidarnos de este servicio, lo cual, el texto que leíamos ahorita de Abraham,
lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 2, donde nos recuerda lo siguiente, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Abraham. Entonces, hermanos, aquí es importante reconocer la tarea que cada uno de nosotros tiene. De hecho, hermanos, se practicaba esto de la hospitalidad al grado de que cuando el huésped reiniciaba su camino, se le acompañaba un tramo considerable para poder despedirlo bien y que yo, como anfitrión, estuviera seguro que se había ido bien. Qué importante era esto, hermanos. Por eso, cuando nosotros vemos el texto, observamos que Marta, como María, estaban practicando este mandato de ser hospitalarios, recibir a alguien. Mientras Marta preparaba la comida como buena anfitriona, María escuchaba a Jesús también como buena anfitriona. Las dos estaban siendo hospitalarias. De hecho, es falta de respeto, hermanos, recibir a alguien y dejarlo solo, ¿verdad? Es falta de respeto. Entonces aquí vemos, tanto Marta y María, una está atendiendo a Jesús, se sentó ahí para escuchar a Jesús, y la otra está preparando la comida para lo mismo, para atender bien a la visita. De eso se trata el servicio, hermanos. Y cuando nosotros vamos a la Escritura encontramos cómo todos hemos recibido un ministerio. Y un ministerio que todos tenemos es esto, hermanos: ser hospitalarios. Porque sin saber, tal vez podríamos hospedar ángeles. Usted no lo sabe, ni yo. Entonces es un gran privilegio. Y es aquí donde quedamos claros, hermanos, de que todos hemos sido llamados a servir al Señor. Algunos han sido llamados a servir como maestros, otros han sido llamados a servir como contadores, como pastores, como diáconos, como ancianos, como doctores, como enfermeras. Y es un gran privilegio, hermanos, servir al Señor en su reino. Es un privilegio que tenemos nosotros. Entonces, ponerse los lentes correctos es entender claramente que todos recibimos el llamado de parte de Dios para servir en su reino. Todos hemos recibido ese llamado. Este es el enfoque correcto, hermanos. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Y si todo lo que hacemos es para su gloria, entonces lo haremos bien y de buena gana, ¿no? Porque es para el Señor. Entonces, cuando usted reciba una visita, atiéndalo bien, porque es un enviado de Dios, y hágalo de buena gana, con corazón gozoso y alegre. El enfoque, hermanos, de nuestra vida cristiana nunca es uno mismo. No, todo lo que hacemos es para agradar al Señor. Todo. Por eso 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad, es decir, nuestra vida fue diseñada para glorificar a Dios todo el tiempo. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí no dice: haz algunas cosas para la gloria de Dios y lo demás que sea para ti. Entonces yo pregunto, en esta semana, ¿hiciste todas las cosas para la gloria de Dios? Si no lo hiciste, entonces no estás cumpliendo con los propósitos por el cual fuiste creado. Fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito de nuestra vida. Y cuando no hacemos las cosas para glorificar a Dios, estamos perdiendo el rumbo y nos estamos poniendo los lentes que no son. Ahorita los veo borroso, ¿sí? Pero si me pongo los lentes, los veo bien. Ese es poner el lente correcto. Saber que estoy haciendo todo para la gloria de Dios. Entonces, ponerse los lentes que son. Primero es entender que todos fuimos llamados, ¿ok? Fuimos llamados a servir. Marta y María sabían eso, que habían sido llamadas a servir. Segundo,
es entender también que en el camino vamos a tener distracciones. Nos podemos distraer, hermanos. Dice el texto, pero Marta, si se da cuenta, el texto inició mostrándonos, diciendo, Jesús llegó a casa de Marta y María, y Marta salió a recibirle, y María, después de haber entrado Jesús, se sentó con él y escuchaba a Jesús. Entonces, hasta aquí todo bien, no hay problema. Pero el escritor nos muestra algo muy particular y muy importante. Dice el versículo 40, pero Marta, el pero cambia todo lo que venía diciendo, porque nos va a presentar una idea del cual debemos prestar atención. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Se preocupaba. En el proceso vamos a tener distracciones. Debemos ser conscientes de ello. Sin embargo, hermanos, muchas veces estas distracciones son tan fuertes que nos cambian la visión. Pero Marta se preocupaba. La palabra preocupar, hermanos, en este contexto y en el texto original, significa estar distraído o ansioso. Cuando nosotros tenemos muchos problemas, nos distraemos, hermanos. Perdemos el enfoque, el rumbo. Hay personas que llegan al grado de olvidarse de cosas por estar distraídos. ¿Sí? Entonces, Marta había iniciado bien, pero en el proceso se distrajo, hermanos. Y cuando nosotros nos distraemos, hermanos, todo lo que hacemos pierde su valor, pierde su razón de ser. Porque Marta, ¿sabe qué pasó con ella? Se centró en ella y en lo que estaba haciendo, que se olvidó para quién lo estaba haciendo. Ese es el problema. Se centró tanto en ella misma y en todas las cosas que estaba haciendo, que el sartén, que el agua, que el pollo, que no sé qué tanto le iba a dar al Señor. Digo, no sé, ¿verdad? Pero estaba tan ocupada que se distrajo y entonces, aquí está el problema. El texto dice, en muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ahí está el problema, hermanos. Cuando nos distraemos, entonces pasa esto, nos olvidamos para quién estamos haciendo las cosas, para quién estás haciendo tú las cosas. Y cuando nos olvidamos para quién estamos haciendo las cosas, va a pasar lo que pasa con Marta. Dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? En otra versión dice, o sea, no es injusto que yo esté sirviendo sola, dile pues que me ayude. Perdió el enfoque. Se centró en ella misma y dijo, sola yo estoy haciendo las cosas, mientras María ya está, no voy a usar otra palabra, ¿verdad? Pero ya está sentadota, ¿sí? Mientras yo aquí matándome. Hermanos, cuando nosotros perdemos el enfoque, entonces lo que hacemos ya no glorifica a Dios. Hemos sido llamados para glorificar a Dios, para servirle. Y aunque estemos solos, hermanos, ahora si lo usamos en el contexto de la vida de la iglesia, podría pasar algo similar, que a veces te puede tocar servir solo, sola, pero no pierdas el enfoque. El enfoque de lo que tú estás haciendo ahora mismo es para la gloria de Dios. Ahora, en el contexto donde sea, si estás ahí y a veces te toca servir solo, sola, hazlo para la gloria de Dios, no quejando. Marta se quejó porque ella estaba haciendo las cosas sola. Y muchas personas que hacen las cosas muy solitarias, llega un momento en que se olvidan para quién lo están haciendo y entonces dicen, es cierto, esto, si yo dejo de hacer estas cosas nadie lo va a hacer. Así es que pues no hay otra cosa más que hacerlo yo mismo. ¿Sí? Nos volvemos indispensables.
Pero nadie es indispensable, hermanos, en el reino de Dios. Estás en el reino de Dios, hemos sido llamados para servir al Señor, y si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. El punto es que aquí lo que el texto nos está mostrando es que Marta se olvidó para quién estaba haciendo las cosas. Nosotros hacemos las cosas para el Señor, para Él, hermanos. Entonces no perdamos el enfoque. Cuando nosotros nos distraemos, muchas veces hacemos las cosas para nosotros y no para el Señor. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Marta, una cosa es necesaria. O sea, lo que Jesús le dice a Marta es: Marta, hay algo muy importante y tú te estás distrayendo y no estás viendo cuál es lo importante aquí. ¿Cuál es lo importante, hermanos? O sea, ¿qué le dijo Jesús a Marta? ¿Cuál es lo importante aquí? Porque le dice una cosa. No está diciendo dos cosas, tres cosas, está diciendo una cosa es necesaria, es importante. ¿Cuál es esa cosa, hermanos? Que todo lo que tú hagas, lo hagas para el Señor. Eso es lo importante aquí. Que tú hagas las cosas para glorificar a Dios. Honremos su nombre, hermanos. Si eres abogado, si eres ingeniero, ama de casa, médico, lo que tú estés haciendo ahora mismo, el trabajo que estés desempeñando, todo lo que haces, hazlo para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos. Y decimos al Señor: Maestro, es injusto que yo solo esté haciendo estas cosas. Que alguien me ayude. O sea, Marta quería a alguien a su favor, ¿verdad? Por eso le dijo a Jesús: Jesús, ponte en mi lugar, ayúdame y haz que María haga algo. Pero María estaba haciendo algo, ¿no? Estaba atendiendo a la visita, estaba siendo hospitalaria también. Y tal vez, quiero pensar, eso no lo dice el texto, pero lo voy a decir yo. Tal vez Marta cocinaba muy bien, por eso María dijo: pues encárgate de la cocina. Yo no muy le sé a eso porque, ¿saben? No a todos se nos da cocinar bien, ¿verdad? Entonces, puede ser, ¿verdad? Entonces, tú encárgate de la cocina, yo me encargo de recibir al maestro y atenderlo. Pero tal vez eso no se pudo comunicar y entonces había ahí un problema. Hermanos, el verdadero ejemplo de servicio es Jesús. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, algunos se peleaban por querer ser el primero, el más importante, así como que: Maestro, a ver, cuando tú vengas en tu reino, ¿quién se va a sentar a tu lado? Yo quiero sentarme a tu derecha, otro a tu izquierda. A ver, ¿quién va a estar ahí contigo en el podio, ¿verdad? Ahí en el lugar alto, ¿quién va a estar? ¿Y qué dijo Jesús, hermanos? Mira, voy a leer lo que dice Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué vino a hacer Jesús, hermanos? Vino a servir. Vino a servir. Sin embargo, hermanos, estamos muy lejos de ser buenos siervos de Dios. Esa es la realidad. Prueba de ello es la forma en cómo estamos enfrentando la pandemia. Y ustedes se preguntarán: bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la pandemia? Porque el servicio, hermanos, es algo que nosotros hacemos en favor de alguien. Entonces muchos hoy necesitan palabras de consuelo. ¿Los estás dando? Muchos hoy se quedarán sin empleo y se han quedado sin empleo. ¿De qué manera tú puedes ayudar? Muchos hoy necesitan tal vez ir a una iglesia. Y lamentablemente algunas están cerradas, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios porque el buen samaritano está abierta. Y el que quiera venir a la casa de Dios puede venir. Hermanos, hay muchas formas en las que nosotros podemos servir. Muchas maneras en las que podemos servir. Pero Jesús nos recuerda algo muy importante el día de hoy. Una cosa es necesaria. Una cosa.
Es decir, que todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios, mirando a Cristo mientras sirves. ¿Sí? Mirando a Cristo. Si no miras a Cristo mientras sirves, entonces lo que tú hagas estará dirigido a alguien más. Y cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, hermanos, resulta que lo hacemos bien y mejor. Cuando nosotros hacemos las cosas para nosotros mismos, todo el tiempo nos quejamos. Todo el tiempo nos rebelamos y decimos, es que solo yo estoy aquí en esto. Pero Jesús nos recuerda algo importante. Una cosa es necesaria. Una, servir para la gloria del Señor. Reconozcamos entonces que nuestra realidad es algo que hoy estamos viendo y que muchas veces está lejos de ver a Cristo. Por eso, el día que veamos a Cristo, nuestro servicio cambiará radicalmente, hermanos. Somos pecadores. Somos pecadores y necesitamos todo el tiempo de Cristo. Solo Cristo puede hacer de nosotros buenos siervos que honren su nombre. He usado un himno que cada vez que de repente estamos aquí, recuerdo intencionalmente ese himno. Al servicio siempre estoy de mi Señor. ¿Alguien puede decir eso? Al servicio siempre estoy de mi Señor. Amén. Ese debe ser nuestra convicción, hermanos. Estar al servicio siempre de nuestro Señor. Tú puedes ser de bendición a alguien más. Puedes ayudar a alguien que está desconsolado. Alguien que está preocupada por muchas cosas como Marta, ¿verdad? Marta estaba preocupada, estaba distraída, tantas cosas que estaba haciendo. Pero Jesús la puso en su lugar. Sí, escuchaba un mensaje ayer y me llamó la atención esto que decía el pastor. Tanto nos ama Dios que nos para en seco. Y dije, ¿cómo? Pues es cierto. Dios nos ama mucho que en muchas ocasiones nos va a parar en seco y nos va a decir, ¿sabes qué? Este no es el camino. Y así le hizo Jesús con Marta. Marta, este no es el camino. Gracias porque te estás esmerando en hacer todo y agradezco eso. Pero una cosa es necesaria. Si estás haciendo las cosas para mí, no tienes por qué quejarte. Porque María también está haciendo las cosas para mí. Una cosa es necesaria, hacer las cosas para el Señor, para su honra y para su gloria. Así es que si el Señor te puso en esa casa, en esa familia, y tienes que servir, hazlo para el Señor. No te quejes, no digas es una carga. Yo he escuchado a muchas personas decir, no hombre, este viejito todavía sigue vivo. Estamos batallando todo el tiempo ahí, que hay que servirle, que hay que hacer esto. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. ¿Sí? Muchos hijos no quieren servir, por eso envían a sus padres a los asilos, porque no quieren batallar. Yo espero que ustedes no sean esos hijos, ¿verdad? Seamos hijos agradecidos y que el tiempo que el Señor nos permita tener a nuestros padres, lo hagamos con gozo y con alegría. Hermanos, es una bendición servir al Señor. Somos siervos del Señor. Honremos su nombre con eso. Lo poco o lo mucho que tú hagas, hazlo con gozo y alegría, porque al servicio estamos de nuestro Señor. Una cosa es necesaria, no se olvide de eso, una cosa es necesaria, que todo lo que hagamos sea para el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, hemos escuchado tu palabra y hemos visto, Señor, cómo tú confrontaste a Marta por su actitud, pero más que actitud, el motivo que le llevó a enojarse, el motivo que le llevó a decirle, Señor, al maestro, que era injusto que ella sirviera sola.
Señor, cuando nosotros perdemos de vista el verdadero enfoque, empezamos a hacer las cosas mal. Cuando nosotros perdemos de vista, Señor, que todo lo que hacemos es para tu honra y tu gloria, entonces todo cambiará radicalmente. Por eso en esta hora pedimos, Señor, que como hijos, como padres, en el rol que ahora mismo estemos desempeñando, con nuestras familias, en nuestros hogares, en el trabajo, en donde sea, pensemos que es un ministerio que tú nos has dado a cada uno de nosotros para servir en tu reino. Permite pues que lo hagamos de corazón, con gozo, con alegría, porque para ti lo hacemos, Señor. Gracias por este mensaje que has hablado a nosotros.